página 88. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. Capítulo 2. El enigma del mal y las teodiceas religiosas. 2.2. El enigma del mal y los problemas de la teodicea. La autoconciencia de esa inadecuación, de esa privación y desajuste, de los que venimos hablando, no es sino la experiencia del mal. Mal que podríamos definir, en primer lugar, como la cruel indiferencia del curso de la naturaleza, cuyas fuerzas calificó Freud, en El porvenir de una ilusión, de inmisericordes, y que tantas veces frustran esas aspiraciones radicales a las que acabamos de aludir. La naturaleza no parece doblegarse a nuestras exigencias. La naturaleza nos ha hecho posibles y nos abandonará un día con la misma indiferencia. Esta indiferencia o extranjería del mundo, constituía para Camus la experiencia del absurdo. Y en la misma línea escribe Kolakowski. La anticipación de nuestra muerte, es decir, la representación del mundo del cual se retira nuestra presencia, nos descubre la repentina indiferencia del ser, y por esa razón es difícil de sobrellevar. En segundo lugar, el mal también se puede definir como esa paradójica capacidad humana de hacer daño a los demás y a nosotros mismos. El primero es el mal físico, que también podríamos denominar el mal pasivo, el mal desgracia, que se sufre, y el segundo es el mal moral, el mal querido, el mal activo, que se inflige, y que está relacionado con la libertad responsable del hombre. Son pues, dos realidades humanas, el sufrimiento y la maldad, Job y Caín. En la vida, ambas modalidades pueden entremezclarse, pero no es solución satisfactoria achacar el sufrimiento a la maldad, pues la esfera del mal pasivo sobrepasa a la del mal. El mal se concreta en experiencias que nos amenazan con el sinsentido, el error en nuestro intento de conocer la verdad, la torpeza y la injusticia de nuestro actuar, la hostilidad de la naturaleza y las enfermedades, y, en fin, la muerte que nos arrebata de este mundo, muchas veces demasiado pronto. El mal es ese tipo de experiencia a la que difícilmente nos adaptamos desde un punto de vista emocional e intelectual, por muchas explicaciones científicas que alcancemos de ella. Sencillamente nos parece una perturbación irreducible, contra natura, sin sentido, y por ello inintegrable e injustificable. Cero, como dice Eugenio Trías, el mal es ese poderoso agente capaz de desfigurar todo logos, todo sentido, toda posible configuración o ese lugar en el que se produce el anonadamiento mismo de toda posibilidad de transfiguración simbólica y la radical anulación del sentido. Dicho de otra manera, la conciencia pura que se identifica con ese deseo de igualarnos a nosotros mismos, y el ser nosotros sujeto de aspiración infinita, se levantan contra la opacidad y las resistencias que encierran la experiencia de mal. Hay una contradicción insalvable, como afirma Nabert, entre el yo puro y el existente que somos. La finitud del individuo, como condición óntica, no le permite alcanzar un bien, al que, no obstante, se puede acercar sin cesar, y que le es dado desde el inicio de su biografía, como deseo y llamada. Esta finitud y contingencia humanas, y en definitiva la imperfección connatural de todo lo que existe es lo que luego llamaremos el mal metafísico. Ahora bien, ese contraste insanable que padece la vida humana, alcanza su máxima expresión en la muerte. Una muerte que puede considerarse la máxima expresión del mal físico y del mal existencial. Ella nos plantea una problemática global, que afecta a la totalidad de la vida y de la realidad. Efectivamente, la pregunta sobre la muerte desata en cascada otras muchas, el sentido de la vida, el significado de la historia, la validez de exigencias éticas absolutas, como la justicia, la libertad y la dignidad, la posibilidad de la esperanza. Y sobre todo, la pregunta sobre la muerte es una variante de la pregunta sobre la singularidad, irrepetibilidad y validez del individuo concreto, que es en definitiva quien sufre,
Ramos y Sánchez Caro, como comenta Estrada, si vivimos una vida buena y gratificante, la muerte aparece como la antivida, que rompe los lazos con los seres queridos, y con las aventuras emprendidas en común. Y si vivimos una vida infeliz y desgraciada, la muerte puede aparecer como una liberación, pero a costa de sellar definitivamente el fracaso. Por ello, la muerte, a la postre, nos vence siempre. Teniendo en cuenta este conjunto de interrogantes, podemos afirmar que el valor de una antropología podrá depender de varias cosas, pero entre ellas desde luego, de que tenga o no tenga en cuenta el fenómeno de la muerte, y del tratamiento que ofrezca del mismo. Y es que, como indica Eugenio Trías, la existencia del ser humano está marcada por un doble tránsito, el que va de la naturaleza al mundo, vía humanización, y el que, con la muerte, nos enfrenta con el confín del mundo. La existencia humana se enajena de la naturaleza para acabar abocada, en el límite, con el misterio. Nos da la impresión de que la enfermedad y la muerte nos están diciendo que la finalidad de la vida y de la selección natural no tiene entre sus prioridades salvar al individuo. No obstante, nosotros nos rebelamos espontáneamente frente a la idea de ser una mera mediación para el emerger de nuevas posibilidades, aunque puedan ser aún incluso superiores a nosotros mismos. También podemos preguntarnos si el sufrimiento y la muerte no serán el precio que hay que pagar para las producciones del espíritu y del genio humano, en definitiva, para el progreso de la historia. Pero una lógica de la historia de tal índole, que desprecia al individuo en particular, nos resulta cruel e inhumana. Y es que, la realidad última, la única que vale cuando se trata del sentido de la existencia, no la vive un ser ejemplar, sino el individuo único e irrepetible. Y es este individuo el que, como persona única e irrepetible, se plantea la cuestión del sentido, no a nivel predicamental, sino a nivel trascendental. Y es que, en último término, la condición de posibilidad realmente satisfactoria de los sentidos relativos intrahistóricos, experiencias satisfactorias, que se dan mezclados con muchos fracasos, injusticias y experiencias desgraciadas, es la postulación de un sentido último. Con un ejemplo figurativo, se entenderá mejor lo que queremos decir. Alguien desde luego, por circunstancias desgraciadas, puede morir de hambre o de sed, nivel predicamental, pero lo que resulta, a priori, impensable es que haya hambre y sed y no hubiera agua o alimentos en el mundo, nivel trascendental. Esta exigencia lógico-moral es así, pues resulta muy duro y cuesta arriba aceptar el absurdo como nota última constitutiva de la realidad. Ahora bien, una de las tareas del universo simbólico ha sido enfrentarse con estas experiencias desnomizadoras, que parecen atentar contra el orden y el sentido que se presuponen en la praxis de la vida cotidiana o normal. Y en esta tarea, ha tenido un protagonismo especialmente relevante el universo simbólico religioso. Este universo alumbra una cosmización de tipo sacralizante, que protege al sujeto humano del desorden y del sinsentido, ya sean catástrofes, epidemias, guerras, o la muerte. En momentos críticos y en las situaciones límite tales universos se ofrecen como verdaderos refugios, puertos de salvación ante los riesgos de naufragio, perdición, sinsentido o nihilización. Y ello porque procuran alumbrar una interpretación de la realidad, que le intentan ayudar al ser humano a asumir esas experiencias, aunque sea con un mínimo de coherencia y dignidad. O dicho de otra manera, intentan mantener al individuo y a la colectividad en un mundo con sentido, aún en el contexto de estas experiencias límites. Así, por ejemplo, frente a la injusticia social se habla de una recompensa en la vida futura, o se legitima el enfrentamiento y la lucha a partir de la denuncia profética, y frente a la muerte, se la descodifica para alumbrar algún sentido, y se la ritualiza para rehabilitar a las personas afectadas y recomponer las relaciones sociales rotas.
En este sentido tiene razón Parsons cuando escribe, así como la economía enfoca el problema de la escasez, podemos decir que la religión enfoca el problema del mal, sin mal no hay religión. O como formuló Hermann Lubbe, la religión es una práctica para enfrentarse a la contingencia. Coincidiendo con ello, también Eugenio Trías sostiene que la religión intenta aportar algo al ser humano, ante lo que la política, la economía, la ética, el arte y la filosofía se muestran impotentes, se plantea con todo rigor doblegar ese doble límite negativo del dolor y de la muerte. De alguna manera, podemos decir que el término Dios ha sido una palabra que ha servido para expresar los anhelos de la especie humana, y en la que las generaciones enteras han expresado su reacción ante lo intolerable. Y en este mismo sentido afirma Berger, toda sociedad humana es en última instancia una congregación de hombres frente a la muerte. El poder de la religión depende entonces de la credibilidad de las consignas que ofrece a los hombres cuando están frente a la muerte, o, mejor, cuando caminan, inevitablemente hacia ella. Ante la experiencia del mal, la religión ha proporcionado una teodicea, es decir, una explicación y alternativas prácticas, en términos de legitimación religiosa, frente a la experiencia anómica, máximamente encarnada en la muerte. Etimológicamente este término significa justificación de Dios, y tradicionalmente se ha usado para referirse a las teorías que trataban de explicar cómo un Dios bueno y omnipotente podía permitir el dolor y el mal en el mundo. En el pensamiento secular también surgieron reflexiones acerca del sufrimiento y del mal a modo de equivalentes funcionales de la teodicea religiosa. Pensemos en los planteamientos que en este sentido podemos encontrar, por ejemplo, en la filosofía epicúrea, en Schopenhauer, en la filosofía hegeliana o en el marxismo. Pero de ello hablaremos más adelante. Kant nos dio una definición oportuna, por teodicea se entiende la defensa de la sabiduría suprema del creador del mundo frente a la acusación que la razón presenta contra ella a partir de lo que en el mundo no se nos muestra como adecuado a ningún fin. A esta defensa es a lo que se denomina abogar por la causa de Dios. En verdad ha tenido una doble función, por un lado intentar conciliar la existencia de Dios con la del mal, y explicar el porqué y para qué del mal desde la perspectiva teocéntrica. Se trata, por tanto, de intentar superar la impugnación racional que hacía incompatible la existencia del Dios bueno y el mal. Por esta razón la teodicea es una temática donde especialmente se ha dado el debate y la confrontación entre la religión y la filosofía. El problema del mal se ha vivido, generalmente, como un problema religioso, pero en el que la religión quedaba amenazada por la razón. La experiencia religiosa ha captado siempre de alguna manera que existe un choque recio, una dura tensión entre la fe en lo divino experimentado como poder sustentador y salvador de lo real y la existencia del mal en el mundo. La teodicea, como sostiene este autor, nace con la religión, y en el fondo, consistirá en una pisteodicedo justificación de la fe, pistis fedique justicia. Esto último se comprende fácilmente, porque el problema del mal es la gran prueba de fuego de la fe, que convierte a la hipótesis de Dios en profundamente objetable. O como observa J. A. Estrada, la contradicción entre Dios y el mal ha sido la roca fuerte de la increencia. Objeción que se recrudece, si cabe, en el caso del cristianismo al apostar por un Dios Padre benevolente. Marina sostiene con cierta ironía que, todas las soluciones que se han dado a este problema no han hecho más que marear la perdiz. El tema es tan arduo y complicado, y presenta una objeción tan sólida, que para algunos, como por ejemplo Michel Onfray, los ateos son realmente los más lúcidos. No obstante, como tendremos ocasión de analizar, la justificación pendiente de los inocentes que sufren es uno de los acicates que mantiene viva la cuestión religiosa. La forma primera, y sin duda la más antigua y universal, de reaccionar ante el problema del mal es la de denunciar a Dios. Malum, ergo non est Deus.
El clásico razonamiento deductivo se remonta en sus orígenes al argumento de Epicuro: o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede o puede, pero no lo quiere quitar, o no puede ni quiere o puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente si puede y no quiere, no nos ama si no quiere ni puede, no es el Dios bueno y, además es impotente si quiere y puede, y esto es lo más seguro. Entonces, ¿de dónde viene el mal real y por qué no lo elimina? Este argumento también fue reivindicado por D. Hume. Las viejas cuestiones de Epicuro todavía están sin responder. ¿Tiene voluntad de prevenir el mal, pero no poder para ello? Entonces es impotente. ¿Tiene poder para ello pero no lo desea? Entonces es malévolo. ¿Tiene poder para ello y lo desea? ¿De dónde proviene entonces el mal? La existencia del mal parece incompatible con la idea de un Dios omnipotente, omnibenevolente, y omnisciente. Un Dios de estas características, que conoce por tanto el futuro, no podría, por ejemplo, haber creado solo a aquellas criaturas humanas que iban a obrar bien. A ello se le han dado dos respuestas, intentando una argumentación pro Deo. Por un lado que, sabiéndose por experiencia de la debilidad humana, ese posible mundo habría sido de diminutas proporciones, y por esta razón no muy significativo. Por otro, se ha formulado un inconveniente noseológico metafísico: es lógicamente imposible conocer con certeza las respuestas de agentes libres ante cualesquiera situaciones posibles, con lo que la omnisciencia divina no puede alcanzar a conocer dicho mundo. La libertad humana aparece como un referente absoluto, incompatible con el determinismo causal. El libre albedrío supone la imposibilidad de hacer un pronóstico cierto sobre el futuro. En este sentido, el futuro del ser humano libre es un futuro contingente. Por esta razón la creación de agentes libres y moralmente responsables tiene, como conditio sine qua non, la posibilidad, la incertidumbre y el riesgo del mal moral. Para Kierkegaard la mayor prueba de la omnipotencia divina es el que haya creado seres libres, capaces por tanto de decirle no. La libertad es un bien inalienable, propio de la dignidad absoluta de la persona humana, que debe ser respetada por Dios, una vez que Él se ha implicado y complicado con la creación. En este sentido, la omnipotencia divina no implica la omnisciencia, ni la omnificencia, pues no lo puede conocer todo, ni todo lo que acaece es obra suya. No obstante, en este intento de racionalizar, en alguna medida, la creación de agentes libres, nos pueden aún surgir unos interrogantes. Tiene razón al respecto Gesche cuando observa: Dios se ha atrevido a emprender la paradoja de suscitar un ser finito con la capacidad de oponerse a Dios. Ahí radica el fundamento teológico de la posibilidad de la objeción contra Dios. Si Dios no sabía lo que los hombres podían hacer, ¿no se arriesgó demasiado? Este interrogante nos hace pensar que la teodicea clásica parece querer disculpar a Dios demasiado deprisa ante el escándalo del mal. ¿No pecó ese hipotético Dios de imprudencia? Con relación al mal físico que, de modo inductivo, se comprueba tan ampliamente en nuestro mundo, se intenta justificar desde la perspectiva de la evolución creadora. La experiencia negativa se justifica como el coste que hay que pagar para que se alumbren seres cada vez más perfectos y superiores. Grandes bienes merecen el precio de ciertos males. En línea con este modo de argumentar, es oportuno recordar aquí el argumento leibniziano, que sintonizando con esa concepción funcional del mal, utilitarismo divino, añadirá que si existiese un mundo posible que fuese el mejor, Dios estaría obligado moralmente a crearlo, pues Dios en su perfección y bondad siempre elige lo mejor, por lo que vivimos en el mejor de los mundos posibles. En su sistema racional todo debe tener una causa, un porqué, también el mal, ya que Dios es la suprema razón y el supremo arquitecto. El mal como privación de ser se da solamente por concomitancia.
Hoy diríamos que es un daño colateral que se justifica en función de la armonía de la totalidad. Y nuestra incomprensión se debe a nuestra limitada visión fragmentaria de la realidad, ya que la felicidad que cuenta no es solo la humana. Pero este argumento tiene la debilidad de contar con un concepto poco coherente, el mejor de los mundos posibles. Siempre podemos pensar en otro mejor, añadiendo un poco de más bien. Es un esfuerzo por relativizar, minimizar el mal, intentando integrarlo en un orden natural, y destacando la perfección del conjunto, el cosmos, el desarrollo y el progreso de la historia. Una perfección del todo que no nos es asequible a nosotros, desde nuestra alicorta perspectiva, dada nuestra finitud contingente e histórica. Recordemos junto a Leibniz, a Plotino, a Hegel, y la misma respuesta del Dios de Job. Dios saca bien de ese mal, que es lo que a nosotros solo se nos aparece, debido a nuestra visión parcial y fragmentaria. Claro que este modo de apelar al conjunto, para superar el mal concreto, tiene mucho de especulativo y poco de existencial. Ante el sufrimiento del hombre real las especulaciones de poco valen. En verdad, nos da la impresión de que en esta manera de argumentar se da una cierta idealización del mal, que no contempla la posibilidad de males que no sean funcionales ni aprovechables. Constatamos, desgraciadamente, que hay demasiado mal físico en el mundo. Se nos puede decir que los males físicos pueden ser ocasión para la realización de bienes superiores, como la compasión o la solidaridad humanas. Los primeros son los que J.L. Mackie denomina males absorbidos. Pero, a pesar de ello, ¿no hay males de sobra? ¿En su exceso no nos parece supererogatorio o injustificable? ¿No hay males sin sentido? Sin sentido significa estrictamente que no son condición lógicamente necesaria para la producción de ningún bien igual o mayor ni para la eliminación de ningún mal igual o mayor. Pensemos, por ejemplo, en la gratuidad de unos animales que mueren en un incendio del bosque, o en la muerte fortuita de un niño por una desgraciada caída. Esta es también la insuficiencia del argumento de Kant, que relaciona el bien y el mal con la libertad humana, pero guarda silencio sobre el mal físico, o da una precipitada justificación funcionalista al servicio del progreso, y no tiene en cuenta el sufrimiento del inocente, ni la desproporción que muchas veces se da entre el pecado y el castigo. Y es que el exceso del mal hace muy cuesta arriba el intento de su racionalización-justificación. En verdad, carecemos de un criterio a priori para evaluar qué cantidad de mal sea asimilable. Ello es algo que reconoce incluso un teólogo como E. Schillebeeckx, existe en nuestra historia un exceso de sufrimiento y de mal, una exuberancia salvaje de dolor que se resiste a cualquier explicación o interpretación. Es demasiado el sufrimiento inmerecido y absurdo para poder racionalizarlo en clave ética, hermenéutica y ontológica. Además, este sufrimiento recorre de principio a fin la historia humana, la historia es una ecumene de sufrimiento. ¿Por qué una evolución tan lenta y dolorosa? Si Dios existiera ¿no se notaría? ¿Cómo puede permanecer tan impasible ante el exceso del mal? Al respecto, Russell concluye, el mundo en que vivimos puede ser entendido como el resultado de la confusión y el accidente, pero si es el resultado de un propósito deliberado, el propósito tiene que haber sido el de un demonio. Por mi parte, encuentro el accidente una hipótesis menos penosa y más verosímil. Por otro lado, el recurso de la ignorancia, esto es, que desconocemos los inescrutables designios divinos, ¿no hacen al teísmo poco razonable ante el enigma del mal? Incluso un teólogo como Tamayo Acosta es rotundo ante el escandaloso enigma del mal, ante el dolor y la maldad. La razón humana no puede por menos que reconocer humildemente sus límites, su impotencia, su incapacidad para darles solución. Cualquier logo racional que intente explicar el sufrimiento y el mal en la historia está condenado al más rotundo fracaso. Nos recuerda Fraijo,
que ya en su lecho de muerte, Romano Guardini le comentó a su amigo Walter Dirks que, en el juicio final, le intentaría formular al Supremo Hacedor la siguiente pregunta, a la que él no le había encontrado una respuesta suficientemente satisfactoria, ni a la luz de la palabra de Dios, ni del dogma, ni del magisterio. ¿Por qué, Dios mío, tan terribles rodeos para llegar a la salvación? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué la culpa? Cero como se interroga W. O el Muller, ¿por qué Dios fracasó tanto en su creación? Por eso advierte Eugenio Fernández que la teodicea, en su celo justificador de Dios, puede caer en el escándalo y en una burla para la ética y la filosofía. Ciertamente, la filosofía y la teología occidentales siempre se han debatido con gran dificultad con el reto escandaloso del mal. En la filosofía escolástica, asumiendo aportaciones de la filosofía antigua, se intentó un argumento ontológico o metafísico, de cara a arrojar algo de luz frente a este enigma del mal, que luego ha vuelto a utilizarse, como acabamos de ver, en la filosofía moderna, Leibniz. Argumento que encierra, como indica Queiruga, una ponerología o tratado del mal, poneros malo. La tradición de la filosofía tomista mantenía que el ser y el bien se identifican, en sed bonum convertuntur. Todo ente en la medida en que es bueno. Por la misma razón el supremo ser, será el bien absoluto y perfecto ser infinito bien infinito. Y lógica y deductivamente, todo ente, todo ser finito, será un bien y perfección limitados. Su limitación ontológica, su finitud, implica carencia de ser, que es también carencia de perfección y de bien. Toda limitación es también negación. El mal metafísico, por tanto, es inherente a la condición finita del ente. En este sentido la concepción cristiano-neoplatónica de San Agustín ya negó la sustancialidad del mal, tesis que volvió a repetir Leibniz. El mal viene a ser un concepto relacional en conexión con los entes, que son buenos, pero limitados. Se trata, como comenta Juan Antonio Estrada, de una intelectualización del mal como mera privación de bien o perfección. Y en el conjunto de la creación, el mal cósmico se podrá contemplar, todo lo más, como la incompatibilidad y desorden entre los entes, posible influencia estoica en el obispo de Hipona. El mal metafísico, en la medida en que es privación, no tiene esencia, las realidades son buenas, aunque limitadamente, y no es querido por Dios per se, sino per accidens aunque no deja por ello de ser real, en la medida en que afecta a la realidad, y especialmente a la condición humana. En este sentido algunos teólogos llegan a afirmar que el orden natural no coincide necesariamente con la voluntad divina. Toda realidad finita, y especialmente la humana, es inestable y menesterosa, una realidad que es y no es, que es solo en el esfuerzo continuo por mantenerse en el ser, que siente el límite y trata continuamente de rebasarlo pagando cada subida con el precio de nuevos peligros, carencias, sufrimientos y fallos. El mal es, pues, un componente ineludible de la creación, o como dirá Leibniz, es un componente necesario de la mejor combinación que Dios podía escoger. Es un componente irrebasable de la criatura, si no queremos divinizarla. Es una necesidad estructural del mundo finito. Es el coste que tiene toda realidad finita, contingente, relativa, plural y, en definitiva, insuficiente. Es la imperfección que corresponde a todo lo creado, pues solo Dios es la plenitud perfecta y autosuficiente. El mal metafísico consiste simplemente en ser criatura, en no ser Dios. Esta nada, o insuficiencia, como sostuvo el teólogo Karl Barth, le pertenecería a Dios aunque no la deseara ni quisiera. Y a medida que emergen nuevos modos de ser, surgen nuevas modalidades del mal. Así, esta imperfección consustancial con la finitud de las criaturas se traduce o concreta tanto en los males físicos, como en los psicológicos,
y en la posibilidad del mal moral, el específicamente humano. Por tanto, como sostiene el teólogo Torres Queiruga, en sintonía con Leibniz, la finitud y la contingencia como notas de la criatura son la condición de posibilidad del mal. Pero ante este costo, ¿no se le podría reprochar a ese hipotético Dios la temeridad de haber asumido la creación? Parece, pues, que el gran dilema de Dios, en caso de existir, sería el tener que decidirse por crear o no un mundo finito con su concomitante mal metafísico, y abierto a la posibilidad del mal moral. Por ello escribe Heger, en relación al ser, el mal es una privación. En relación a la voluntad, es una posición, Heger, 1954, 93. Leibniz respondió que Dios quedaba exento de esta responsabilidad porque era mejor existir que no existir. En este sentido crear es, no solamente, como ya vimos, un acto de retraimiento divino para dejar lugar a la criatura, sino, como dice Baudelaire, permitir que exista algo inferior, aunque sea con la intención de incorporarlo a la fiesta de la comunión. Un mundo sin mal sería, pues, una conjugación de palabras sin significado, una hipótesis carente de sentido, no sería nada y nada no puede ser objeto de la voluntad, ni del poder. Por esta razón, y en contra del argumento epicúreo, Dios no deja de ser omnipotente por no poder crear un mundo sin imperfección, como tampoco lo es por no poder crear un triángulo de 5 lados, o un círculo cuadrado, pues su omnipotencia no es irracional y contradictoria. Los mismos resultados de la ciencia y la física modernas, a los que aludimos en el capítulo anterior, podrían reforzar esta teoría del mal metafísico, en la medida en que ayudan a darle un significado funcional a este enigma de la creación. Es razonable que haya colisiones en un sistema físico compuesto por millones de partículas activas y en continuo desplazamiento. La imperfección e inmadurez propias de la finitud, la multiplicidad y el desarrollo cosmogenético, filogenético y ontogenético hacen funcionales los desencadenamientos energéticos, las colisiones, pisotones y topetazos, y el dolor orgánico, incluyendo la muerte. Todo este caos y violencia son cooperadores y están al servicio de una lógica benéfica, la de la creación de realidades cada vez más perfectas. Y el teólogo puede entender esta doctrina del mal metafísico como la versión ontológica del pecado original, que no es sino algo propio de la misma naturaleza infieri. Además, esta situación infieri, propia de la criatura, en el caso del hombre significa también una distancia epistémica, que salvaguarda su libertad cognitiva. Como observa acertadamente Romerales, una criatura humana buena y plenamente consciente de la presencia de Dios, no tendría motivos, ni sería capaz de pecar, a no ser que fuese estúpida e irracional. Solo en la medida en que para el ser humano todavía Dios no es patente, no es plenitud de presencia, le es permitido dar una respuesta libre y personal, que le permita llegar a la meta que Dios le propone. En este sentido la creación también se entiende como un ocultamiento en el que Dios se ensimisma en la impotencia, como condición de posibilidad de la libertad humana. La creación infieri es, en la naturaleza y en el hombre, religiosamente ambigua, permitiendo, por tanto, distintas interpretaciones, como base para la libertad de opción humana. Diríamos que solo si Dios se retira, deja un espacio para que el ser humano se desarrolle libre y responsablemente. Dios deja ser a los que ama. Es como si se retirase, renunciando a su omnipotencia, para que las criaturas puedan existir. Esta concepción de la creación como obra de un Dios débil que se hace carencia de ser para que haya ser es defendida por Simone Weil. El hombre es así libre para reconocer y adorar a Dios, sintonizando con su plan creador, o para dudar de su presencia y rechazarlo. Y el mal moral y el pecado del hombre lo que hacen es aportar una sobredeterminación que aumenta gratuitamente el caos y el desorden de la naturaleza y de la sociedad,
con su carga añadida de angustia y desconcierto cognitivo y espiritual. Alejado de Dios, el ser humano se siente condenado, viviendo su finitud, su dolor y su muerte biológica con angustia y desesperación. En este sentido cabe también una lectura del pecado original como un discurso narrativo o relato simbólico, que remite a una vivencia interior o experiencia vital. La pérdida de la comunión confiada en Dios aboca al ser humano a un mundo extraño, sin seguridad, ni sentido. Como el esquizofrénico que siente la absoluta extrañeza del mundo, Adán y Eva se encuentran en medio de un universo que ha dejado de ser amistoso. Desde el instante en que Dios se oculta tras la indiferencia de la naturaleza, el ser humano ya no puede encontrar en este mundo una morada habitable. Hay que reconocer que este esfuerzo de racionalización especulativa frente al enigma del mal, sin dejar de ser notable y tener su coherencia, nos revela, una vez más, la impotencia o los límites de la razón cuando se enfrenta con las cuestiones últimas, holistas, o fronterizas. Ya lo vimos también con ocasión del concepto de creación, en el capítulo anterior. Así, no es infrecuente encontrarnos con interrogantes que cuestionan cómo se puede compaginar la finitud con la categoría de la salvación religiosa. He aquí algunos ejemplos, de acuerdo que la finitud conlleva limitación, pero, ¿por qué la limitación ha de conllevar dolor? De ser así, la vida eterna como situación de dicha absolutamente felicitante sería metafísicamente imposible. ¿No podría Dios haber desconectado la finitud de sus eventuales connotaciones dolorosas? Ruiz de la Peña, 1995, 305. La salvación final implica que la finitud no hace inevitable el mal, puesto que los bienaventurados siguen siendo finitos, y sin embargo, son por definición inmunes a él. La finitud no implica por sí misma sufrimiento y muerte. Si así fuese, la fe en una vida superior y supraterrena que no deja de ser una vida de seres finitos, sería una contradicción intrínseca. Se objetará que la finitud futura será una finitud sanada. Pero debe ser lícito seguir preguntando. ¿Por qué el futuro escatológico, que seguirá siendo finito, se liberará de un mal que, se afirma, es connatural a la finitud? Y J. A. Estrada remacha con rotundidad el argumento que denuncia este imposible lógico: es algo imposible, el que seres creados, por tanto inevitablemente imperfectos en relación con Dios, esperen superar todo mal por una intervención divina que, por definición, no podría darse. Iría contra las leyes de la lógica y de la creación del mismo Creador. Sería caer en un imposible lógico, y llevaría a creer algo absurdo. Si una creación sin mal es lógicamente irrealizable, el cristianismo va contra la razón, y los seres racionales creados han encontrado ahí la prueba definitiva de que el planteamiento cristiano no puede ser verdad. Si, como sostiene este autor, un mundo sin mal resulta contradictorio desde el presupuesto metafísico de la finitud, una imposibilidad lógica parece cernirse sobre la hipótesis de la salvación religiosa, pues ésta debe afectar a criaturas que no dejarán por ello de serlo. Si la condición de criatura finita implica indisolublemente el mal metafísico, nuestra esperanza queda radicalmente en entredicho. Lo que ocurre es que, como veremos, en la tradición religiosa se acaba proclamando y anunciando a un Dios comprometido con la causa de la criatura. El reto que entonces se trata de asumir, más allá de la insuficiencia que encierra la especulativa respuesta teórica, es abrirse a la oferta gratuita de la iniciativa divina. En verdad, el enigma de mal nos obliga a reconocer que no todo es racional y explicable en nuestra realidad. El panracionalismo evidentemente fracasa. Surge espontáneamente la pregunta, ¿y no sería posible la creación de un mundo finito en el que estuviera ausente el mal como sufrimiento?
criaturas ajustadas en sus necesidades y posibilidades de satisfacción? Al menos en una mayor medida de lo que se da en la realidad. ¿No podría haber finitud sin mal sufrimiento? La posibilidad de una plenitud escatológica sin mal parece presuponer la posibilidad de compatibilizar finitud y ausencia de mal sufrimiento. Como veremos, las teodiceas religiosas y la reflexión teológica harán un esfuerzo por hacer este misterio mínimamente razonable e inteligible, aunque nunca de un modo totalmente satisfactorio. El ser humano intelectualmente maduro y crítico es el que aprende a vivir con sus propias insuficiencias teóricas, porque sabe que no hay una razón total que sepa dar respuesta a todo. El mismo Kant sostuvo que desde nuestro saber limitado no nos es posible ni justificar ni condenar a Dios, quedando como única salida para la fe las exigencias de la moralidad. Pero sobre todo, la religión nos hace caer en la cuenta de que la búsqueda de Dios está motivada precisamente por la toma de conciencia de esta dimensión enigmática y misteriosa de la realidad. Es la espontánea rebelión contra el mal, y la misma insuficiencia del discurso racional sobre Dios, lo que estimula la búsqueda y apertura hacia Dios. Y se acaba esperando en Dios porque Él se revela como el antimal por excelencia, que puede dar una respuesta a las víctimas de la historia. Claro que esto último está ya más allá de una explicación exclusivamente racional. No se trata ya del Dios de los filósofos, sino del Dios de los creyentes. Por ello, en la práctica no se descarta la posibilidad de que la duda nos pueda asaltar siempre, alimentada por nuestra inquietud e insatisfacción. Admitamos que el mundo en caso de existir no puede evitar el coste del mal. Pero entonces, ¿no sería mejor que no hubiera existido? ¿El mundo tal como es, vale realmente la pena? ¿No hubiera sido mejor que Dios no se hubiera complicado la vida, y hubiera permanecido en su intimidad trinitaria infinita y feliz? Ante semejante coste no se le puede reprochar a Dios la temeridad de haber asumido la posibilidad de la creación. Y desde luego la respuesta de Leibniz, a la que ya hemos aludido, no nos parece suficiente. Dios quedaba para él exento de responsabilidad porque es mejor existir que no existir. Hay que reconocer, pues, honestamente, que existen impugnaciones e interrogantes que invitan al agnosticismo, cuando no al ateísmo, alimentados, como dice Estrada, por una razón sobria que se prohíbe la trascendencia. Ante la experiencia aplastante y abrumadora del mal, ¿no sería mejor apostar por el nihilismo? Porque hay ente y no más bien nada. Schopenhauer, Camus, Kafka, Sartre, Malraux, Cioran y tantos otros creyeron en un mundo injustificable, en cuyo horizonte se recortaba como última posibilidad el absurdo. ¿Será el sufrimiento y la nada el coste que hay que pagar por algunos ratos de felicidad? Kafka, por ejemplo, consideró la existencia como una condena, situación a la que, además, no sabía darle una respuesta. Y el suicidio se le presentaba como el único acto de libertad absoluta. Camus consideró al ser humano como buscador de una salud imposible, al que solo le quedaba la solidaridad, el santo sin Dios, en ese campo de batalla que era la vida. El hombre es el único demiurgo que debe de luchar solidariamente contra el mal, tras el rechazo de un Dios inadmisible por su pasividad ante el sufrimiento del inocente. Y ello aunque la batalla esté perdida de antemano, porque uno no puede resignarse ante el sufrimiento. Es el heroísmo trágico de Camus, que se despoja de falsas ilusiones. Un humanismo sobre el que pesará de modo irrebasable el absurdo. De modo parecido, André Malraux entendió la existencia como una enfermedad, y solo quedaba el momento de la fraternidad en la vivencia del absurdo. Y hay también una espiritualidad religiosa que, como veremos, respira un cierto pesimismo metafísico. Nuestro discurso racional puede debatirse,
pues, entre el nihilismo, la vida humana carece, en último término, de sentido, y la realidad es fruto del azar ciego y absurdo, y el intento de superarlo. Esto último ha estado a cargo de la religión. Pero hay que reconocer que esta apuesta por el sentido siempre tendrá que luchar y sobreponerse a la tentación de la duda, que siempre la acompañará. ¿Y si la verdad resultara que es ajena, e incluso hostil a las necesidades humanas? ¿Y si no fuera amiga del hombre? ¿Y si no existiera armonía entre nosotros y la verdad, y el universo no hubiera sido construido para nuestro bienestar y supervivencia? Claro que si esto fuera así, la realidad encerraría un desmentido cruel para las aspiraciones del ser humano. Teniendo en cuenta estos interrogantes, caemos en la cuenta de que nuestro saber será fiducial y arriesgado, y por ello nunca definitivo. Comulgo con Noel Muller cuando escribe, nosotros no poseemos un punto de vista definitivo en la vida del individuo y de los hombres, ni poseemos un saber definitivo acerca de que Dios existe, ni un saber definitivo acerca de que Dios no existe. Si el saber acerca de Dios y del hombre significa la posesión segura de un saber libre de dudas y definitivo, entonces nosotros no tenemos tal saber. Aunque estemos convencidos razonablemente de la existencia de Dios, no podemos demostrarlo, y nuestra convicción coexistirá necesariamente con preguntas y dificultades que invitarán a la duda y al cuestionamiento. Sobre el plus de sentido que plantea y ofrece la religión, siempre planeará la duda de si no será una ilusión producida por la carencia y el deseo. Sin embargo, frente a Freud, pensamos que no necesariamente tienen que estar contrapuestos deseo y razón, que por el contrario el deseo y los afectos pueden constituir, como sugiere Estrada, un entramado último de la racionalidad, que nos ayude a descubrir las raíces existenciales del conocimiento. De este modo nos sobreponemos a la duda, pensando y evaluando que ese tropismo hacia el infinito de la condición humana no es explicable razonablemente, sino como fruto y signo de la presencia del absoluto, que a la vez se le revela al hombre creyente como la respuesta sobreabundante. En este sentido tiene razón Estrada cuando sostiene que, no hay respuestas últimas sino penúltimas, siempre en función de cómo se entiende la propia vida y el significado del mal, segunda milésima tercera, 332. Aquí juega su baza una evaluación personal donde interviene la decisión existencial de cada uno, alimentada por la propia experiencia biográfica, que no será extraña a la razón, pero que evidentemente la sobrepasará. Y en verdad, las religiones, como veremos, no proporcionan una explicación satisfactoria del enigma del mal, sino que intentan iluminar una esperanza y unas actitudes que le ofrecen al ser humano la posibilidad de asumirlo con una cierta esperanza y un cierto sentido. Ante todo lo dicho, parece razonable pensar que la experiencia del mal, y especialmente la conciencia de la muerte, han tenido un protagonismo especial en el origen de la religión. Sin descartar que también lo haya tenido en el desarrollo del pensamiento filosófico. Idea, por otro lado, que no es nada original por mi parte, pues ya fue defendida por una larga lista de importantes autores. Basta recordar, como ejemplos, a Feuerbach, Marx, Freud, Malinowski, Bloch, etc. Sin embargo, lo que sí creo que es interesante resaltar es que hoy resulta reduccionista categorizar a la religión como una mera compensación ilusoria provocada por el miedo a la muerte. En la más temprana imaginación religiosa, lo que aparece como natural es la vida, y la muerte es lo antinatural. Esto último se refleja en muchos mitos, al relacionar el origen de la muerte con algún accidente o elección aparentemente esporádicos o triviales. John Bowker hace referencia no solo a nuestro familiar pasaje del Edén, sino a otros menos conocidos, que ratifican lo que estamos diciendo. Baste recordar, como ejemplo, el mito del plátano enterrado de las Islas Fiyi.
Cuando el primer hombre, el padre de la raza humana, iba a ser enterrado, pasó un dios sobre la tumba e inquirió qué significaba, ya que antes jamás había visto nada parecido. Al recibir la información de quienes estaban alrededor de la tumba en la que acababan de enterrar a su padre, el dios dijo lo siguiente: «No le enterréis, desenterrad el cuerpo». «No», contestaron los presentes, «no podemos hacer tal cosa. Lleva 4 días muerto y huele». «De ninguna manera», insistió el dios. «Desenterradlo, yo os prometo que vivirá de nuevo». Pero los presentes se negaron a cumplir la solicitud divina. Y el dios pronunció la siguiente afirmación: «Al desobedecerme, habéis sellado vuestro destino. Si hubieseis desenterrado a vuestro ancestro, lo habríais encontrado con vida, y vosotros mismos, cuando os llegara la hora de abandonar este mundo, habríais sido enterrados como las bananas, durante 4 días, tras los cuales, habríais sido desenterrados no corrompidos, sino maduros». Y cada vez que oyen contar esta historia, los habitantes de Fiyi dicen: «¡Ay, si aquellos niños hubiesen desenterrado el cuerpo!». Bowker, 1966, 48-49. De alguna manera se nos está diciendo que, si no hubiese sido por ese accidente o error, la vida humana hubiera podido continuar. Y desde luego no observamos en ellos indagación alguna acerca de posibles supervivencias compensatorias. En las concepciones más arcaicas de la muerte no se registran creencias en un futuro definitivo después de la muerte. En Grecia, en Mesopotamia, en la India, en China y en Israel, las creencias más antiguas de todo lo más que hablan es de la supervivencia de una a modo de sombra o de huella, como forma degradada, que, desde luego, no podríamos considerar como una auténtica vida posmortal. Tal es el caso del Arayu de los asirio-babilonios, del Seol de los judíos, o del Hades de los griegos. No hay, pues, ni evasión, ni compensación. Caso típico de la literatura arcaica es el poema mesopotámico de Gilgamesh. Es posible que Gilgamesh reinara efectivamente en Uruk hacia el 23 siglo 28 a.C. Y el texto más completo del poema que ha llegado hasta nosotros proviene de Nínive, perteneciente a la biblioteca de Asurbanipal, 7 siglo 7 a.C. El poema nos cuenta cómo, a pesar de su rebeldía, el intento prometeico del héroe de la ciudad de Uruk, Gilgamesh, acaba en fracaso, cuando una misteriosa serpiente le roba la planta de la vida, que por fin había conquistado. Gilgamesh, ¿a dónde vas así al azar? La vida que buscas no la puedes encontrar. Cuando los dioses crearon a la humanidad, la muerte fijaron para los hombres y la vida la guardaron en sus manos. Las únicas excepciones, para confirmar esta regla, serán Egipto, y los persas, que fueron los primeros en elaborar una escatología cósmica de naturaleza religiosa, que posteriormente influyó en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por tanto, y en términos generales, las primitivas exploraciones religiosas de la muerte de lo que trataban era de afirmar el valor de la vida, y de procurar posponer el advenimiento del final todo lo que fuera posible. A partir de aquí, irán surgiendo nuevos planteamientos para afirmar la vida, o conseguir la paz liberadora. Por tanto, el origen del mito y de la religión no hay que buscarlo, sin más, en el miedo que puede provocar la impotencia humana ante la naturaleza, que supera al hombre amenazándolo, ni en el simple miedo ante lo desconocido e imprevisible, ni en la angustia ante la muerte. Todo ello puede haber jugado su baza, pero el origen hay que buscarlo, más radicalmente, en ese modo propio y original que tiene el hombre de enfrentarse y vivir las perspectivas del morir, una escandalosa limitación indebida, que le hace buscar y mirar hacia un más allá. Parece por tanto, que el ser humano vive como insatisfactoria la experiencia de la finitud, y es ello lo que le lleva a intentar trascenderla mediante el mito y la actividad simbólico-religiosa. En esta apasionante aventura,
La religión ha querido proporcionar un sentido, y la animación de una esperanza, ya sea colectiva o individual. Y ello por la sencilla razón de que la experiencia religiosa ha consistido en proclamar que la salvación es posible, o dicho de otro modo, que todo lo injustificable según las apariencias y el juicio humano, no es la última palabra de la existencia. En el próximo capítulo haremos alusión al contenido de las teodiceas de algunas de las grandes religiones más representativas. Intentaremos que la reflexión crítica sobre las mismas nos aporte alguna conclusión o enseñanza sobre la paradójica y sorprendente condición humana. Página 107.